Y tengo el placer de conducir el programa Efemérides y Entrevistas a Artistas. Hoy tenemos el placer de recibir a José Luis Landet, gran artista que actualmente exhibe El Atajo en el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, Buenos Aires, Capital Federal. Ya estamos casi por recibirlo para charlar sobre su exposición, su carrera artística y el arte visual. Hoy, martes 27 de julio, Día de los Antropólogos. Feliz día a todos los antropólogos que nos siguen. Siendo las 22:01 en Argentina, damos inicio al programa. Pero antes de empezar con la entrevista, déjame contarte las efemérides del día de hoy. Un día como hoy de 1754, nace en Buenos Aires Pantaleón Rivarola, un pionero en la enseñanza de la filosofía en Argentina y un gran poeta. Para ver las efemérides de cada día, seguinos en Instagram o Facebook, @Meraki Hablemos de Arte. Y ahora sí, recibimos a nuestro gran invitado. Él es un gran artista visual, él es José Luis Landet. Bienvenido, José, a Meraki Hablemos de Arte. Gracias por estar en el programa. Bueno, gracias a ustedes, ¿cómo están? Buenas noches y gracias, Abril. Vamos a empezar como siempre, conociéndote a vos, el invitado, por favor. Y con esto te voy a preguntar, para arrancar con esta entrevista, ¿desde qué edad comenzaste a interesarte por el arte visual y a producirlo? ¿Cómo surgió eso? ¿Desde qué edad fue? Bueno, creo que hace muchísimos años. Viste que el arte es un poco la prolongación del juego, por ende la prolongación de la infancia, y bueno, tengo que arrancar más o menos desde ahí. Mi tío era un escultor amateur, Pedro, y bueno, yo estaba visitándolo siempre en su taller, y desde ahí creo que arrancó todo, ¿no? O sea, con la fascinación de descubrir los talleres y estar ahí asistiéndole y viendo cómo él armaba los moldes o hacía talla en piedra. Creo que es de ahí un poco, ¿no? Desde muy pequeño, y bueno, y después arranqué con talleres de dibujo cuando tenía 15, 16 años, y después hice el ingreso a la Porredón, hoy UNA, y en el año 97 entré a estudiar el curso preparatorio, que se dice, de la Porredón, y estuve hasta el año 99, y después me fui a vivir a México, a Ciudad de México, en el año 2000, donde me quedé 7 años. Y ahí estudié la licenciatura en Artes Visuales. ¿Y cómo es esa experiencia de estudiar el arte que te gusta en otro país? ¿Cómo lo viviste vos como artista, esa experiencia? Y bueno, fue alucinante, intensa. Calcular que yo me fui con sí, casi 23 años a un país que no conocía, y bueno, primero también, ¿no?, hacer todo un examen que llevó alrededor de 3 semanas, y prepararme para eso, rendir, y bueno, después estudiar en una universidad que es de alguna manera 60% teórica, y tiene 8 horas casi obligatorias por día, cosa que era, ahí está, ¿no?, la intensidad de estar estudiando, y bueno, y después por la noche trabajaba. Al principio fue un poco más difícil, y después, bueno, uno empieza a conocer sus pares, y a, no sé, me puse a trabajar de asistente de diferentes artistas, y bueno, y conocer un poco México, que sigue siendo mi lugar, ¿no? De alguna manera es como mi lugar de adopción, ¿no? Y bueno, una carrera bellísima en la Esmeralda,
que pertenece al INBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, es una carrera de 5 años y me quedé 2 años más entre que hacía la tesis y bueno, eso. ¿Te han quedado colegas allá de México con los que en algún momento te gustaría trabajar en un proyecto o trabajaste en algún proyecto con colegas de allá? Sí, tengo muchos amigos, amigas que siguen estando en México. He conformado un colectivo en el año 2003 y todavía está abierto con Agustín González, Omar Barquet y Morris. Con ellos hemos desarrollado varios proyectos en relación más como a la idea de instalación y bueno, y estoy dentro del staff de una galería que se inauguró en el 2006 y todavía estoy ahí, que se llama Arronis, ubicado también en la Ciudad de México y bueno, todo el tiempo que puedo ir, allí estoy con estos queridos amigos. ¿Y hace cuánto no vas ahora con todo esto de la pandemia? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste ir? Tenía programado un viaje para el año pasado y creo que la última vez fue 2018, me parece. Eh, pero sigo muy en contacto, yo tengo la naturalización mexicana y bueno, por eso también pude acceder a diversas becas y una de las becas que tuve como un tiempo, del 2014 al 2019, fue la del FONCA Sistemas, que me permitió investigar y producir, ¿no? Entonces ahí yo pude como armar una metodología de trabajo y empezar de alguna manera a diversificar mis procesos y mis materiales gracias a que podía contar con un dinero por mes, ¿no? También para poder dedicarle todo el tiempo a eso, ¿no? Bien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que cuando fuiste a estudiar en México fue una experiencia buena, que te quedaron colegas, incluso quedaste en un staff de allá. Qué buena experiencia. También te quería preguntar, pasando como de página, se podría decir, al momento de hacer una muestra, ¿cómo planeás y planteás el concepto? Eh, yo creo que en realidad el concepto es lo que es la idea, ¿no? Planteamiento sintáctico, ¿no? Eh, donde, donde ya uno viene trabajando, viene desarrollando cierto proceso y después tiene mucho que ver con el espacio donde uno va a exhibir. Si es una galería, si es en un centro cultural, si es en un museo, si es al aire libre. Entonces, las ideas de alguna manera se van como acomodando también al espacio, ¿no? O sea, porque en el espacio de exhibición es donde uno arma una especie como de guión, de narrativo, para poder contar una historia, ¿no? En mi caso. Eh, algo así. ¿Y te dejás llevar por tu lado creativo o crees que sos como primero definir las cosas y de ahí te dejas llevar? Está buena esa pregunta porque yo creo que me dejo llevar y a veces el propio proceso me lleva como a cosas inimaginadas, ¿no? En el sentido de, o sea, a mí me gusta eh, estar en el taller y también provocar como en el proceso cierto margen de error, o sea, como ir hacia ese quiebre para ver qué sucede con la idea, ¿no? Si se sostiene, si no se sostiene, pero no lo hago desde un lado racional, eh, sino como más como intuitivo, como con los materiales, ¿no? Entonces, y como yo trabajo con los desechos socioculturales, que son las cosas que adquiero en los mercados de pulgas, son pinturas, diapositivas, fotografías, cartas.
Entonces, ya tienen todos estos objetos y estas cosas una carga de memoria. Cuando las llevo al taller, empiezo como a limpiarlas, a clasificarlas. Entonces ahí yo creo que también las ideas se diversifican, ¿no? Pero siempre hay acciones que yo ejerzo que para mí son claves, como clasificar, deconstruir, sumergir, recortar, y bueno, todo este proceso a mí me sirve para contar algún relato, ¿no? ¿Y el nombre de la muestra o de la obra, solés definirlo al principio o lo dejas para el final? Mira, en este caso fue el detonador. O sea, la muestra se llama El atajo, un desplazamiento en el autor. El desplazamiento del autor, yo ya venía trabajando con ese concepto desde el 2014, desde esta beca que te mencionaba, que les mencionaba, en relación al FONCA. Y cuando comienzo a trabajar con Sandra Juárez, que es la curadora, lo que empezamos a hacer es como ordenar como todas mis líneas de investigación, como en los últimos 10 años, ¿no? de producción. Entonces, había una metodología, armamos un índice con 9 puntos, pero siempre estaba el título ya por sí, que era El atajo, que fue lo primero que yo pensé cuando conocí el museo, que tiene una especie como de balcón corrido, una parte, o sea, uno accede a la planta baja y puede observar un hueco, un rectángulo de 7 metros por 5, con un blindex, y arriba en el primer piso, en el techo, aparece una lucarna, ¿no? Que es como una especie de ojo de una ventana gigante de luz, que el sol entra cenitalmente, ¿no? Y cuando yo llegué a ese espacio dije, bueno, qué lindo sería acceder al primer piso por un atajo, ¿no? Por una especie como de plataforma. Y bueno, ese fue el disparador para concentrar toda esta metodología de trabajo. Justo había visto una entrevista tuya con Ana María Battistosi, en la que decían que El atajo es un título, pero es como una paradoja, porque en realidad no significa un rápido acceso para llegar al final, sino es como tomarse el tiempo para ir llegando. ¿Qué significa para vos el atajo? Claro, justamente suena como contradictorio porque si uno lo busca, no sé, en Wikipedia, aparece eso, como improvisar, ir por el lugar no seguro, y es como una economía del tiempo, ¿no? Como ir rápido. Y en este caso sí hay algo de la improvisación, que eso después podemos charlar en torno al colectivo de teatro, que también está relacionado con mi propio proceso de trabajo, con esto de la improvisación y la intuición. Pero lo que a mí más me interesaba era que esta estructura pueda retardar el tiempo para el espectador, pueda decirle, bueno, no hace falta que corras en esto, sino que podés detenerte, podés sentarte en un banco, hay un vestuario, ahí, la otra vez un chico se sacó una foto y me la envió por Instagram, se sacó una foto con la ropa del vestuario y bueno, me gustó mucho esa acción porque, bueno, no está planteado así, es el vestuario para el colectivo de teatro, pero me gusta que el espectador también se pruebe una ropa y bueno, y esté ahí, ¿no? Tomándose el tiempo, observando, pensando. Hay personas que se acuestan y otros se ponen los auriculares para escuchar música. No sé, están pasando un montón de cosas en relación a esto de desandar el tiempo, ¿no? Como de retardarlo, como ir respirando esta suerte como de órgano. Para mí el atajo es eso, es como
como una especie de órgano que está en el medio del museo, por eso también lo veo como un museo dentro del museo. Cuando fui a ver el Atajo, por eso te convoqué para que estés acá en el programa, porque vi la muestra y me gustó mucho, me llamó la atención. Me parece que hay un montón de cosas que se pueden hablar de ahí, de esa muestra, tiene mucho que contar. Vi esas prendas y no sabía tampoco para qué era, no sabía que era para el elenco de teatro, me llamó la atención y también como que me dio interpretaciones propias. Claro. ¿Y qué pensás, por ejemplo? Yo la vi también, me la probé a la ropa. Me puse un saco que había, sí, sí, sí. Buenísimo. Pero no sabía, tenía la duda así de para qué era. Y dije, bueno, me la pruebo. Ya que está ahí. Y contame, ¿cómo está compuesta la muestra? Bueno, la muestra tiene 467 piezas. En realidad había más. eh, yo tengo algo que es eso, como una vez que empiezo como a producir, se diversifica y empiezo empieza a brotar como por todos lados. Y después, bueno, me tengo que dar la tarea en la muestra sí, en el guión museográfico tratar de organizar un poco las obras y bueno, y ahí en la decisión que siempre es conjunta, ¿no? Uno no trabaja solo, no está pensando todo el tiempo solo. Acá trabajé en la apuesta con Gastón Arizmendi, que es un amigo que ha estudiado museografía, y bueno, con la curadora, con Sandra Juárez. Entonces, entre los tres, intentar como visualizar la exposición. Ahí veo, por ejemplo, la idea del archivo, ese mueble que hemos confeccionado para también ubicar una serie de piezas que si las poníamos en la exposición podían tomar casi todos los muros, ¿no? Entonces, clasificar dentro de un archivo, de un mueble, también invita a que el espectador pueda sentarse, leer los textos que están ahí, empezar a correr estos paneles donde hay un montón de obra, información. O sea, si uno quiere puede tener muchas herramientas justamente con esto, retardando un poco el tiempo y dedicarse a observar, a leer y a sacar las propias conclusiones. Volviendo a esa pregunta que me hiciste, bueno, son esta serie de piezas que son, sí, 467 y está conformado por, en planta baja, uno va a adentrarse a, como decía un amigo, Marcos Kramer, que es con el que primero hicimos el intercambio 01, estas conversaciones que estamos llevando dentro del Atajo y que después las editamos y las estamos mostrando por la web y por las redes, decía que había como, que él entraba a la planta baja y había como cierta confusión. Confusión por esta ausencia de color, por la temática que era como algo más pesado, donde hay textos sumergidos, donde hay máscaras que en los ojos, en todos los orificios del cráneo, tienen galaxias, donde hay clasificaciones o desclasificaciones de enciclopedias baja línea, ¿no? O sea, enciclopedias donde antes se planteaba como un mundo, solo un mundo, en esta desclasificación de las imágenes de las enciclopedias y vueltas a armar y poniéndole un aforismo que viene de la ciencia actual, cómo observa el cosmos, empieza a jugar ahí una narrativa un poco más más simpática, como más, no diría chistosa, pero como más agradable, donde uno podría armar sus propios relatos, ¿no? Bueno, pero también hay como cierta confusión que uno no sabe qué es lo que está sucediendo entre el texto, la censura de algunos textos, y de repente aparece esta rampa y uno también empieza como
a girar en este bucle donde están las primeras piezas de color, que son las escultopinturas, que son fragmentos de estas pinturas amateur. Yo cuando hablo de pinturas amateur, son ciertas miradas que a mí me interesan de los pintores amateur, que es el paisaje, ¿no? El paisaje bucólico, romántico, sublime, que también trae como una carga medio eurocentrista, ¿no? Y también medio aspiracional. Por eso mi investigación se ha centrado por muchos años en encontrar el paisaje latinoamericano, ¿no? O sea, yo decía, bueno, si en esta idea de construcción de paisaje siempre estamos viendo el romanticismo europeo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro paisaje latinoamericano? Para eso me sirvió la beca para poder investigar Perú, Brasil, Argentina y México, y ahí darme cuenta que lo que tenía que hacer era como deconstruir, apropiarme de esa mirada, deconstruirla e intentar como la construcción del paisaje latinoamericano, pero no a través de José Luis, sino a través de un otro, a través de la ficción, ¿no? Me fui al carajo, pero va por ahí. No, pero muy interesante. Pero ¿llegaste a alguna conclusión puntual sobre lo que pasa con el paisaje latinoamericano? Sí. No son conclusiones así certeras, sino que son hallazgos afortunados que tienen que ver con el encuentro, con el conocimiento de un artista como Carlos Gómez, que ha nacido en el año 45 y que ha fallecido en el 2014. Una amistad como entrañable y una apertura hacia un archivo personal de él, de más de 1.300 obras, de un artista que se consideraba anti-academia y que navegaba entre diferentes oficios, desde metalúrgico, albañil, ferroviario, que perteneció también al Partido Comunista, que ha estado exiliado, que se ha ido a Colombia, a México, que ha estado también en la Unión Soviética en su época. Entonces, de alguna manera, conocer a Carlos Gómez a mí me ha mostrado como el paisaje latinoamericano, ¿no? Había una frase muy linda de Gómez que decía que él no se concebía su rostro como un rostro identitario, personal, como de linaje de árbol genealógico familiar, sino que él se concebía como rostro paisaje. Entonces, a través de eso, yo también empiezo como a tomarlo, a apropiarme también de ciertas líneas de investigación de Gómez para construir este lenguaje, ¿no? Este lenguaje que tiene que ver con nuestro territorio. Justo habías mencionado antes sobre el mercado de pulgas y que bueno, yo te iba a hacer una pregunta de cuando vas al mercado de pulgas y compras pinturas, ¿qué es lo que seleccionás o lo que buscás, lo que te inspira en decir, bueno, me la llevo? Y bueno, ahora como que mencionaste que es algo sobre el paisaje, ¿podrías explicarlo un poco mejor? ¿Qué te hace llevarte las pinturas que ves en el mercado de pulgas? Y primero, bueno, esto que te mencionaba, esta investigación que arrancó hace muchos años, casi en un ejercicio de un profesor de la facultad, 2001, así que ya hace 20 años. El ejercicio trataba sobre la apropiación. Yo encontré un paisaje, una marina, la deconstruí, la compré, no la compré porque la encontré en la calle, en México, la corté, la volví a montar y bueno, y ahí pude establecer una discusión con mis pares y con el profesor en ese momento. Años después vuelve esta idea de ir a los mercados de pulgas, pero de México, yo estaba ahí, y empecé a comprar muchas imágenes fílmicas
en 16, Super 8, 8 milímetros, y bueno, como dentro de la facultad teníamos también cine experimental y video experimental, yo lo que hacía era digitalizar ese material y ponerme a editar, ¿no? Yo creo que desde ahí venía esta cuestión de trabajar con la memoria, con la mirada de los otros, con cierto vestigio que de alguna manera guarda un relato concreto, pero a la hora sí, de adquirirlo, o de apropiarlo, o de construirlo, va a tener como su carga de memoria, casi por su materia, pero también empieza a tener un comentario con nuestro presente, ¿no? ¿Y qué adquiero? Bueno, todo esto, diapositivas, fotografías, por ejemplo, hay un archivo que compré también en México de un antropólogo, mira, justo, que hablabas de la antropología. En el Día de los Antropólogos, sí. Exacto. Y vos sabés que me lo encontré, o sea, casi así, pum, en la calle, en una plaza, los sábados, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. eh, Venden libros y bueno, venden un montón, muebles, un montón de cosas. Y un señor que yo siempre le compraba, me dice, esto te va a interesar, y saca una bolsa de residuos, y había 4 cajas de diapositivas y después todas formato medio. Y era toda como la investigación de este antropólogo mexicano que eh, se había ido por toda la República Mexicana, estado por estado, o sea, por cada provincia, a sacar las danzas y un relevamiento también de las artesanías en formato medio y diapositivas. Yo me volví loco, o sea, encontré eso y dije, ¿qué hace esto acá? Bueno, todo eso yo lo tengo, lo he cuidado, limpié todo y estoy tomando algunas imágenes. eh, por ejemplo, dentro de la muestra del atajo, justo adentro de la instalación hay una imagen que ahora es una serigrafía, pero viene de esa diapositiva, es un ritual de una danza de una de las provincias de México, creo que de Michoacán, donde hay 3 personas que están con unas pelucas de hilo sisal, y hay otro, un cuarto, que está parado y tiene un machete. Eh, bueno, eso es una práctica, ¿no? Una danza. Y yo la tomé, la digitalicé, y después, junto a Diego Bugallo, querido Diego Bugallo, de La Panadería. La Panadería es un espacio de grabado y yo digo, de militancia de las imágenes, militancia barrial, de ahí de La Boca. Con él pudimos realizar toda esta serie de serigrafías bueno, que el visitante va a poder ver. Eh, ¿Qué es esa imagen justo? Gracias, chicos. Esa imagen que viene de ese antropólogo. Me encanta cómo tomás cosas de la afuera, con lo que te encontrás, y lo transformás y lo volvés algo totalmente distinto, le das otro significado. Es como, me encanta cómo Y vos sabés, agarrás cosas y lo vas transformando. bueno, gracias. Yo creo que, mira, justo esa imagen, ahí podemos ver el vestuario, que Abril se probó ropa, y la imagen esta de la diapositiva del antropólogo. Creo que justo ahí podemos hablar tal vez de este colectivo de teatro, porque junto a esta imagen y el vestuario, que es el vestuario del colectivo, son como las tablas, es el escenario donde ellos también improvisan y hacen diferentes dinámicas, ¿no? de teatro. O sea, ahí justo como que se da esa conjunción, ¿no? El vestuario con esa imagen del antropólogo que vendría a ser el ritual que ellos ejercen, ¿no? Cada vez que nos encontramos para grabar los ensayos. Claro, tu muestra está siendo utilizada como un escenario para las artes escénicas al mismo tiempo. Qué loco y qué lindo.
que hay actores ensayando, o sea que también tenés actores involucrados dentro de la muestra. ¿Cómo hacen los actores? ¿Están encarnando algún personaje a través de las improvisaciones? ¿Cómo es el proyecto? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, el colectivo se llama La Bomba de Humo, es un colectivo que lleva alrededor de 21 años y bueno, yo contacté a Juan Manuel Volkov, que es un querido amigo, que es integrante de este colectivo. Yo los he visto haciendo impro en diferentes ocasiones y bueno, me parece de lo mejor que he visto. O para mí, ¿no? O sea, como de las mejores experiencias, corrijo, de las mejores experiencias que he tenido en relación a la impro. Eh, no sé si es lo mejor porque no conozco el resto de los colectivos de improvisación. Pero bueno, a mí de alguna manera me afectó bastante, me generó eh, me ha movilizado muchísimo y bueno, lo convoqué a Juan Manuel para que junto al colectivo podamos pensar qué hacer dentro de una exhibición de artes visuales. Entonces, la dinámica al principio, para esto sirvió también la pandemia, porque al principio estábamos muy frustrados porque queríamos compartir los ensayos con el espectador, pero ahí está, justamente. Pero no se podía, porque obviamente la presencialidad y todo el asunto, entonces nos dedicamos a grabar a puerta cerrada, con todo el protocolo, con todo lo que eso implica, y, y pudimos darnos cuenta de que en las grabaciones de las dinámicas podíamos también, junto a Juan Manuel, codirigir y empezar a generar un guión, ¿no? Un relato. Eh, entonces, yo lo que quise al principio era que los actores empiecen a trabajar eh, y ver qué obras a ellos les disparaba, ¿no? Qué obras para ellos eran, de alguna manera, disparadores, medulares, o que les despertaban algo para poder trabajar en conjunto. Vieron que la improvisación de alguna manera trae o contiene tres premisas que son la aceptación, la escucha y el juego grupal, ¿no? Como esa triada. Entonces, lo que hacían era, empezaban a improvisar por las piezas que veían y armaban algunos relatos, y de ahí empezamos a seleccionar, y bueno, me di cuenta que también podíamos conformar personajes, ¿no? Entonces hay mucha información dentro del mueble de clasificación, este mueble que está en el primer piso del archivo, donde hay unas piezas que reúnen un anagrama, o sea, es todo un análisis que tiene que ver con la firma de los pintores amateur, que yo recorto las firmas, las mando a analizar por una grafóloga, me da un dictamen psicológico y técnico, después hago un trabajo con un archivo de fotos carné que tengo y mando a pintar por una amiga que es Natalia Cristófano para que me dé un retrato, después practico cierta jerga o cierto léxico policial de cómo se lee un rostro, ese texto de una descripción del rostro, describo la pintura, con ese texto lo mando a ilustrar y ahí me da un segundo retrato. Después, por un juego que hago medio azar y matemático en relación al nombre y apellido de la firma, saco lugar de nacimiento, ahí ya es más azaroso, año y hasta horario, y con eso tenemos la carta astral, ¿no? Como esta lectura un poco más esotérica, ¿no? Entonces, con esa información, los actores ya están trabajando y están conformando los personajes. Entonces, ahora ya las dinámicas están más dirigidas, ya tenemos 4 actores que son un colectivo, pero de artes visuales, cada uno tiene un nombre, un apellido, un lugar de nacimiento como artista,
y una carrera también artística, bueno, y ahora estamos trabajando sobre un nuevo lenguaje que es lo que los reúne a ellos, ¿no? O sea, ellos se juntan y inventan un nuevo lenguaje. Qué maravilloso eso, como a través de una firma darle más vida a la obra y darle vida a un personaje. Eso cuando lo vi en la muestra me pareció fantástico, increíble, me llamó muchísimo la atención. Es como, sí, totalmente darle vida al personaje. ¿Cuánto tiempo tarda ese procedimiento que decís desde que encontrás la firma hasta que ya llega al punto final? Todo el procedimiento que explicaste, Sí, matemático. el tema de los artistas que es muy actual, en el sentido de, tiene que ver desde, no sé, de los últimos ensayos. Las piezas estas que vienen con la relación del retrato, que es algo que venía haciendo en el 2019, no, 2018 con las pinturas, después en el 2019 empiezo a hacer la lectura como de la grafología en torno a las firmas. Serán unos 3 años como para conformar esta suerte como de anagramas más o menos. Pero adjudicarle toda esta entidad a los actores es totalmente actual, y se fue dando en las dinámicas de ahora, de este año, te puedo decir de junio acá. Pero digo el procedimiento desde que empezás a investigar la firma hasta que tenés el identikit y todo eso, que son un montón de procedimientos que explicaste recién. ¿Eso cuánto tarda? ¿Meses? ¿Días? No, para reunir esas 3 partes, sí, unos 3 años. Un montón. Sí. Sí, sí. Que en realidad ahí tiene que ver como la lógica del proceso, de cómo yo trabajo. Eran series separadas. La descripción del rostro y después como unir todo viene después. Como que, o sea, son 3 obras que están separadas y después lo que hago es unirlas todas en un mismo papel, que es lo que viste vos en el archivo. Sí. Entonces, ponele eso sí, la unión de todas las partes tendrá, no sé, un año, menos de un año. Y así como llevaste el atajo a las artes escénicas, ¿te interesaría llevarlo a otras artes? Música, Bien, danza. lo mencionaba porque estamos en esta sí, sinergia de la música, de alguna manera algo más, no experimental por la cuota como de improvisación que tiene en este caso con el colectivo de teatro, sino en el primer piso tenemos 2 pantones de color, de 9 metros por 2 metros 30, y esta suerte como de murales encontrados, que son fragmentos de pinturas propias y también de pintores amateurs sumergidos en color, en esmalte sintético de color. La idea es que conformen una partitura. Entonces ya estoy elaborando con unos amigos que se dedican a la música, a la lectura de partitura, a la conformación de las partituras. Eh, entonces van a sonar. No sabemos muy bien qué, pero se le está asignando, se está tratando de entender qué pasa con el fragmento, en tanto forma, color y ondulación que tiene de la propia pintura. Eh, y todo eso viene de un cuadro que está en el centro, como suspendido en el aire, que se mostró hace poquito en una de las diapositivas, que es el homenaje a Enrique Nani, un pintor amateur, bueno, no tan amateur, un pintor boquense. Es un cuadro de un crepúsculo de 4 esquinas que retrata un poco el barrio de La Boca.
un crepúsculo otoñal o de invierno, una pintura del año 68 de Enrique Nani, y de ahí yo tomo exactamente esa pintura, y tomo 22 tonos de ese cuadro, y después voy a la pinturería de ahí, de la esquina. Hay que mencionar que yo tengo el taller a 4 cuadras del museo. Yo tengo el taller en La Boca. Yo vivo en San Telmo, ¿no? Y bueno, a mí me interesaba, si yo iba como a homenajear a este pintor, como a llevarlo de vuelta al barrio, cómo reverberaba eso en el barrio, cómo se expandía hacia el territorio. Por eso era como ampliar en color, en estos pantones, el cuadro de Nani. Y por qué no, que también se escuche, ¿no?, el cuadro de Nani. Por eso estas suerte como de vectores de color van a sonar, ¿no?, en algún momento. Me parece fantástico, disculpa, se estaba trabando un poco la conexión, pero ahí te escucho, te escuché recién lo último. Me parece fantástico cómo llevas el atajo, que era una muestra de arte visual, a artes escénicas, músicas, a todo. Cómo transformás todo, incluso lo que haces, yendo al mercado de pulgas y también transformando una pintura en diversas cosas. Es como muy fantástico todo lo que haces. Y Y déjame mencionarte algo. Yo creo que las artes visuales siempre se han encargado como de unir diferentes medios, ¿no? No sé, jam, hasta la actualidad, pasando por todas las vanguardias. Las artes visuales siempre han estado relacionadas con la literatura, con la danza, con la música, con el performance, con el cine, obviamente, con el video. O sea, yo lo que para mí son medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando me preguntan, bueno, ¿qué sos? Bueno, artista visual. No, pero ¿a qué te dedicas? Bueno, no sé cómo explicar eso. Lleva un tiempo porque me interesan todos los medios, me interesan todas las expresiones, ¿no? Creo que para mí lo medular está en tratar como de coser todos los medios y de intentar de llegar a todos los públicos, ¿no? Y que pueda el espectador vivir una experiencia, que se sienta atravesado por la experiencia. sabemos que la muestra se llama El atajo, un desplazamiento en el autor. ¿Qué significa ese desplazamiento que en este caso haces vos como autor? Bueno, justamente lo que venía mencionando, que es desplazarme autoralmente y también ver cómo un otro está interpretando un ejercicio que yo le presento, ver cómo el colectivo de teatro toma la instalación o la exposición y la hace propia y le da uso. Me parece que desplazarse autoralmente no habla de desintegrarse, ¿no? Justamente habla de un procedimiento colectivo, de pensar colectivamente el arte. Creo que es muy, muy, muy necesario pensarnos colectivamente, ¿no? Y creo que siempre me he preguntado también sobre quién produce, quién distribuye y quién consume nuestros objetos socioculturales, ¿no? O sea, nosotros largamos algo ahí al terreno y ¿qué pasa con eso? ¿Qué le pasa al espectador? Eh, yo creo que siento también y creo que el espectador siempre es parte, ¿no? O sea, esto que siempre se dice, ¿no? De el espectador completa la obra, bueno, sí, tal cual. Eh, y también el espectador a veces tiene que hacer un esfuerzo eh, para, para ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Como, por eso de
desandar el tiempo, eso que yo digo, como de retrasar el tiempo, como bueno, respirar e intentar como eh, justamente no pensar todo lo que yo estoy diciendo ahora, sino como a mí lo que me interesa es la subjetividad del espectador. O sea, yo los mejores comentarios que he tenido son de personas que no se dedican al arte, sino que las atraviesan, ¿no? O sea, como experiencia primera también, o como una esponja, ¿no? Como eso me parece vital, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, perdón que te pase de páginas, que quiero preguntarte también esto, que sé que en simultáneo en El Atajo editaste un libro llamado Triadas, que está basado en la serie de 200 collages que están expuestos en el museo también. ¿Cómo llegaste a transformar la obra en un libro? ¿Cómo surgió? ¿Qué te inspiró? Primero que es una serie que es muy, muy grande y tiene un proceso de 2 años, por ejemplo, de trabajo. Primero fue el acopio de este material, que son las enciclopedias, son enciclopedias de los años 60, 70. Hay que recordar que la enciclopedia en ese momento era, de alguna manera, el saber o el baja línea, ¿no?, de cierto pensamiento y de cierta forma de vida, ¿no? Eh, Hoy sabemos que hay una multiplicidad de formas de vida también, ¿no? Entonces, por eso a mí me interesaba trabajar con ese material, descomponerlo y, y generar otro tipo de narrativa. Eh, y bueno, y hablando de experiencia, me parecía fundamental que el espectador, cuando llega y ve ese muro que parece una especie como de atlas y que solo puede leer lo que tiene al alcance de la vista, o sea, las que están muy altas ya no se pueden leer. Entonces yo en el proceso pensaba también de que era fundamental de que el espectador pueda tener un libro, aunque sea una síntesis, del mismo formato, son piezas de 30 por 20, y que pueda, nada, llevárselo a su casa, que pueda leer eh, continuo un relato o salteado, recordando un poco a Rayuela, ¿no? Eh, entonces, yo creo que por eso se conformó este libro, ¿no? Es una síntesis para poder estar leyendo y observando las imágenes, ¿no? Y leyendo las imágenes y observando las frases, ¿no? Como también en ese juego tanto. ¿Y dónde está disponible el libro si lo quiero comprar? El libro está en la tienda, el tomo 1 y tomo 2, también están las serigrafías, que son 9, cada serigrafía pertenece a un concepto, cada concepto pertenece a este índice que está en el archivo, que es un poco de lo que estuvimos charlando todo este tiempo, y podemos ver estos libros, podemos también ver el libro de Gómez, es un libro que yo edité en el 2019, que se llama El fin de Gómez es eterno, y también hay unas esculturas eh, o unos objetos hechos de hierro y cemento y madera, que, que bueno, son como una síntesis de, conceptualmente, mira, como que volvemos a la pregunta inicial sobre el concepto, ¿no?, sobre la idea. Y creo que estas esculturas concentran como el espíritu de la instalación. ¿Pero por qué? No por su materialidad, sino por lo que significa para mí ese fragmento de escultura. O sea, no sé si recordás esto de ver casas eh, que tienen la losa y, y hay como unos, sí, como cuando continúa las columnas con los hierros de 0,8, también como dejando eso como esperanza casi, ¿no? Que después arriba se va a seguir construyendo, ¿no? Entonces me gusta como ese fragmento, como tomar ese pedacito que es este objeto, ¿no? Es un pedazo de concreto con los 4 0,8 de hierro, eh, y de alguna manera tiene un eco con la instalación, ¿no? Como, no sé,
creo que hay algo de la esperanza, ¿no? Hay algo de algo que viene, que no se sabe muy bien qué es, ¿no? En estos tiempos de pandemia también, que la esperanza o lo que viene quedó totalmente anulado, ¿no? Parece que estamos en este pensamiento del no futuro, ¿no? Justo lo mencionaste y te iba a preguntar, ¿puede ser que el 9 de agosto presentes el libro llamado El fin de Gómez es eterno? No sabía, no, pero estaría bueno. Lo leí, te juro que lo leí en internet. ¿Ahí en el museo? No, me parece que de otra fuente. Después de última te paso para que veas. Sí, leí el 9 de agosto, si tengo fecha y todo, creo que a las 18 horas. Bien. Espectacular, espectacular. Bueno, a mí siempre me conmueve muchísimo presentar el libro, o sea, porque tiene que ver con todo esto, este acercamiento a Gómez, a esta apropiación de estas líneas de investigación que él ha dejado, a la amistad, sí, a la esperanza también, y por qué no a la revisión de los militantes de las imágenes, ¿no? O sea, de nuestra América Latina, no sé, y de sus interlocutores, ¿no? ¿Cómo descubriste artísticamente a Carlos Gómez? Eh, lo conocí en el 2011, acá cerquita, en mi casa, 2 cuadras, en el Parque Lesama. eh, un sábado estaba sentado vendiendo unas pinturas muy bellas, chiquititas. Y bueno, me acerqué a preguntarle un precio, tomamos mate, después al otro sábado volví, adquirí unas 10 piezas y bueno, empezamos con una amistad, después fui a su taller y ahí encontré un archivo inmenso y bueno, no podía creer lo que estaba viendo. Y bueno, y a partir de ahí, o sea, yo me ofrecía a él y a la familia de poder clasificarlo, ordenar y de empezar a mostrar eh, cosas que habían quedado en caja, ¿no? Eh, Otra vez, desempolvar y darle un orden y después conseguir, bueno, sí, fondos también para poder mover la obra de él y bueno, un poco fue así. Tanto así que en el 2014, en diciembre del 2014, hicimos una especie de, como de retrospectiva en la que se llamaba Document Art, hoy se llama Walden Gallery, es mi galería de acá, de Buenos Aires, y bueno, él murió en septiembre del 2014, y en diciembre del 2014 hicimos la También leyendo, vi que decías que te interesa recrear un individuo apócrifo o noción de paraíso. ¿A qué te referís cuando decís eso? Te puedo preguntar si todo esto que te estoy contando, les estoy contando, ¿ficción o real? ¿Cómo? Disculpa, no escuché bien. Todo esto que les estoy contando, ¿ficción o real? Y yo creo que es real dependiendo cómo uno lo interpreta, dependiendo qué concepto tiene de realidad, ¿no? Ah, esa es una excelente respuesta a una pregunta que acabo de hacer que es casi imposible. Realmente bajo con eso. Deble que puede llegar a ser una definición de real, catalogación de ficción. Entonces, Gómez no tiene rostro porque Gómez es como la memoria y es como la experiencia eh, de un militante de las imágenes. Eh, Ahora, ¿tuvo carne, hueso? Sí, no sé.
Depende de uno, libre interpretación. Totalmente. Sí. Me parece fantástico. Justamente eso lo hace más fantástico todavía. Y bueno, vamos con la última pregunta. Te quiero preguntar, el Atajo sabemos que es una obra que está expuesta en el museo, en el Marco, Museo de Arte Contemporáneo de la Boca, pero ¿es posible que se adapte a otro espacio, otro museo o al aire libre, o es una muestra que queda para el Marco? No, justamente, bueno, a mí me encantaría que se pueda itinerar, que se pueda ir a otros espacios y que la instalación del atajo tome otra forma para acceder a este concepto, ¿no? Que se pueda adaptar a otro espacio y que haga otro tipo de atajo. Pero en caso concreto, la instalación, que mide casi 10 metros por 6 por 4, que es una estructura de madera y hierro, se va a ir a vivir al campo, a Cañuelas, donde la Fundación Tres Pinos, el Museo del Marco, tiene un bello espacio, un campo, donde un depósito de obra, hay salas de exhibición y va a haber un recorrido, un campo escultórico al aire libre y de instalación. Entonces, sí, total, esta instalación se va para allá y la primer acción que va a recibir va a ser la función de teatro. Muy bueno. Y hasta el 7 de agosto va a estar el Atajo disponible en el Marco, ¿no? Hasta el 19 de septiembre. 19 de septiembre. La pasamos Bien. un poquito más, sí. Buenísimo. De 11 a 19 horas con reserva previa de turno en el sitio web, ¿no? Exactamente, los miércoles, de miércoles a domingo. El miércoles a domingo, buenísimo. En el Marco, Museo de Arte Contemporáneo de la Boca, Almirante Brown 1031. Correcto. Bueno, me encantó el mensaje final que dejaste sobre si todo lo que escuchamos es real o ficticio. Me parece que nos va a dejar pensando un poco a todos, ¿no? Así que muchísimas gracias, José. No sé si querés decir algo más antes de despedirnos. Agradecimiento y bueno, ojalá que puedan ir. Y bueno, yo estoy ahí de jueves a viernes, de 1 a 6 de la tarde, trabajando en este archivo, sentado, eh, dibujando, pensando, recibiendo espectadores para charlar un rato. Así que les espero. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, José Luis, por estar acá en el programa. La verdad es muy linda fue la entrevista y, como dije, nos dejaste un mensaje súper interesante para quedarse reflexionando. Bueno, Muchas gracias por haber estado. sí, gracias. Saludos a todo el equipo. Gracias. Siendo las 22:58 horas, pasó José Luis Landet por Meraki y Hablemos de Arte, un gran artista que nos contó sobre la muestra El Atajo, disponible hasta el 19 de septiembre en el Marco, Museo de Arte Contemporáneo de la Boca, de miércoles a domingo de 11 a 19 horas con reserva de turno previo por el sitio web. Puedes buscar Marco y te va a salir el sitio web Museo de Arte Contemporáneo de la Boca. Lamentamos antes de irnos informar que en el día de la fecha falleció la actriz y vedette Gogó Rojo, con trayectoria en teatro, cine, televisión de nuestro país, Argentina y España, y desde Meraki mandamos un fuerte abrazo a todos sus queridos. Y antes de despedirnos, agradecer a todos por acompañarnos desde el otro lado de la pantalla, de verdad muy especial para mí que estén del otro lado de la pantalla y para nuestros invitados. No olviden que estamos todos los martes 22 horas, Argentina en vivo, y los sábados también se repite el programa. Este mismo programa va a ser el sábado por tvodigital.tv y después en el canal de YouTube queda también subido el programa. Muchas gracias a todos y para ver las efemérides de cada día y nuestros próximos invitados, seguidnos en nuestras redes sociales, @Meraki Hablemos de Arte. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo martes.